Son las 7:31 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Amigos, vamos a conversar de inmediato con el precandidato a la elección primaria de la oposición y además presidente del partido Movimiento Democracia e Inclusión, Nikmer Evans. Nikmer, gracias por acompañarnos, un placer tenerte en el programa, bienvenido. Gracias, Marjorie, siempre por el contacto. Estas elecciones primarias de la oposición es el camino para lograr elecciones libres y justas en el año 2024. Es el camino para la unificación de la oposición, Marjorie, y seguramente será un envión importante que va a permitir apalancar el hecho de que podamos tener las condiciones necesarias para avanzar hacia unas elecciones libres y democráticas. Por cierto que no sabemos si en el 2024 ya la zozobra que ha introducido la gente que ostenta el poder en Venezuela ya empieza a sembrar la duda, aunque esto no nos tiene que preocupar sino ocupar. La revisión necesaria del cronograma electoral de las primarias de la oposición creo que debe ser en este momento un tema político de primera agenda para poder avanzar y para poder lograr estar listos en cualquier escenario que se plantee y que se presente en el momento en que el sistema político predominante en Venezuela pretenda generar algún tipo de alteración del orden constitucional, como siempre lo hace, especialmente ahora en el tema de las elecciones presidenciales. Ahora, Nikmer, veíamos declaraciones a comienzos de semana de Enrique Márquez, vicepresidente del CNE, quien aseguraba que las elecciones presidenciales no podían adelantarse según lo establecido en la Constitución. ¿Piensas que estemos todavía en el margen de que esas cosas puedan cambiar? Sin duda. Ya ayer, nuevamente, Diosdado Cabello me informan que en este programa nocturno, en este show de variedades que presenta los miércoles, nuevamente se refirió al tema de la posibilidad de que el Poder Electoral fijara una fecha indiferentemente de lo que haya dicho el vicepresidente Márquez. Y además, vemos la declaración del presidente Calzadilla del Consejo Nacional Electoral que no da la cara para decir por qué no se ha designado la sustitución de la rectora Tania Amelio y por lo tanto la Junta Directiva tiene 4 miembros y no 5 y tiene prácticamente todo lo que va de año después de abortar todo lo que fue el esfuerzo del referéndum revocatorio para, pues simplemente porque no hay una sustitución, el suplente no asume. Entonces, vemos cómo hay un manejo discrecional con incidencia política del partido que ejerce el poder en Venezuela sobre el Consejo Nacional Electoral y en todo caso no creo que haya que salir a la defensa del vicepresidente Márquez del CNE, sino que hay que salir a la defensa de la necesidad de que haya un cronograma claro, de que haya unas condiciones claras y bueno, estamos padeciendo ese riesgo con amenazas consecutivas por parte de Nicolás Maduro y por parte de Diosdado Cabello de jugar a meter ruido en relación con el tema de la posibilidad del adelanto de las elecciones presidenciales, que además también se suma, Marjorie, hay que decirlo muy claramente, al hecho de un proceso de negociación que algún sector de la oposición había adelantado ya hace un tiempo buscando que esto sucediera. Entonces, ellos juegan con todos los elementos, hacen un rompecabezas perfecto para generar perturbación y ruido en la oposición venezolana. Nosotros tenemos que actuar con la mayor firmeza posible, con la mayor claridad posible, y eso es lo que en parte nosotros permanentemente estamos demandando y exigiendo, tanto a la plataforma unitaria como ahora lo exigiremos a la comisión electoral que va a designarse, que va a tener autonomía en este sentido y que aspiremos tenga mucho más legitimidad y mucho más coherencia en las acciones que lo que se ha desarrollado hasta ahora. Ahora, si pausamos el tema de que se pueda adelantar las elecciones presidenciales y nos vamos al hecho de las primarias, recientemente tuviste una reunión con el secretario de la Plataforma Unitaria. Quisiera que nos hablaras acerca de las bases de ese reglamento. Mira, nosotros desde el Movimiento de Democracia e Inclusión y mi candidatura es una candidatura que está por fuera de la Plataforma Unitaria. Sin embargo, nosotros creemos que debe haber un inicio del proceso de consolidación de un espacio para la unificación de criterios y de acciones tácticas y estratégicas por parte de la oposición ¿Por qué venezolana. está fuera de la plataforma unitaria tu Mira, precandidatura?
por una razón muy clara. Nosotros nos excluyeron de la plataforma unitaria, Marjorie. ¿Pero por Cuando se qué, hace la Milmer? lectura, cuando se hace la lectura de los primeros, de los partidos políticos que eh, iniciaban el proceso de desarrollo de la plataforma unitaria, a nosotros se nos leyó como parte de esas organizaciones y partidos políticos. Después la plataforma unitaria empezó a generar unas reuniones en donde no todas las 30 o más de 30 organizaciones éramos convocadas, terminando 10 de ellas asumiendo el control absoluto de la plataforma unitaria, excluyendo a los demás simplemente porque no éramos convocados a las reuniones, bueno, porque no éramos bien admitidos, así de sencillo. Ahora, esto no implica que nosotros no estemos apoyando la iniciativa de las primarias. Hemos sido la primera candidatura que se ha anunciado con voluntad de participar en las primarias, incluso por fuera de la plataforma unitaria, pero hemos exigido que este proceso de primarias no sea controlado por la plataforma unitaria, sino que sea controlado por una comisión electoral, cosa que ha ido avanzando paulatinamente. Ya estamos en las postrimerías del anuncio de la constitución de esa comisión electoral. Por cierto, nos hemos reunido con Omar Barbosa y le hemos pedido que se haga público el método sobre el cual se va a escoger a los miembros de esa comisión electoral. Nosotros postulamos y muchas otras organizaciones postularon. Se entienden que hay más de 80 postulaciones. No conocemos quiénes son los postulados. Eso es lo primero. Se conoce lo que nosotros hicimos público y otros actores también hicieron público, pero no los 80. Eso en primer plano. Y en segundo plano no sabemos cómo se va a escoger. Le hemos pedido muy respetuosamente a Omar Barbosa que nos explique cómo se va a escoger. Y bueno, se habló de un método que no es un método. Uno entiende que este tipo de cosas se escoge con un baremo. Hay un jurado calificador. Es importante saber quién va a calificar, con qué criterio se va a calificar para poder hacer el anuncio de los miembros de esta comisión electoral. Pero estamos apostando a que esta comisión electoral cumpla el perfil que se ha definido para ello y poder avanzar, porque sentimos que aún a pesar de que hay algunos pasos, pues la celeridad en relación con los tiempos políticos que se está requiriendo en este momento, pues no se está dando respuesta concreta a ello. Ahora, la gente quiere ver dentro de la oposición unidad. Estas 80 postulaciones que, como tú bien lo dices, muy pocas personas conocen quiénes son esas figuras que estarían representando con su carrera, con su trayectoria para lograr ser candidatos de la plataforma unitaria. No hay información al respecto. ¿Esto no es desgastante para la población o es un signo de democracia y pluralidad? Bueno, Marjorie, precisamente es parte de nuestro reclamo sistemático. O sea, nosotros insistimos en asumir una postura crítica propositiva dentro del proceso de primarias, con la voluntad de que se haga de la mejor manera y de que la población venezolana adquiera la confianza necesaria para poderse persuadir de participar en un proceso como este. La única manera de que la población venezolana participe masivamente en unas primarias organizadas por la oposición venezolana es que se genere la confianza necesaria, y esa confianza no se genera con el silencio, sino con la transparencia. Nosotros no vamos a callar en hacer las observaciones necesarias de las cosas que creemos que hay que mejorar, porque al final es la mejor voluntad en ese sentido. Entonces, una de las cosas que hemos pedido es que se haga público la lista de los postulados y que se diga cuál es el método sobre el cual se van a escoger. ¿Por qué tú crees que no se ha hecho público si tenemos tan poco tiempo? Mira, no tengo ni la menor idea, y se lo hemos explicado y se lo hemos pedido a Omar Barbosa y nos hemos quedado sin una respuesta convincente en relación con el hecho. Lo que sí estoy convencido es que hay gente que está organizando las primarias que tiene muy buena voluntad, pero pareciera que lo que no tiene es capacidad de poder entender las observaciones críticas de manera propositiva que se están formulando a lo externo de la plataforma unitaria. Y nosotros insistimos en la necesidad de que se haga público la lista sobre la cual se están escogiendo los miembros de la comisión electoral y que se hable sobre el método sobre el cual se va a escoger esta comisión electoral. ¿Qué piensas tú que no se le está diciendo a la gente? Porque no hay fecha todavía de las elecciones primarias, existe la amenaza del adelanto de las elecciones presidenciales y tampoco conocemos a esas figuras que conforman estas postulaciones. Marjorie, lo que temo es que dentro de la oposición venezolana haya un doble sentido en este momento de la intencionalidad política. Hay sectores de la oposición que estamos apostando a las primarias.
hay sectores de la oposición que no están apostando a las primarias porque creen ¿De que quiénes debe estamos haber... hablando, Nigmer? Mira, estamos hablando de parte de partidos políticos que forman parte de la plataforma unitaria y que son parte también del proceso de negociación que se está adelantando. Ahora, nombres y apellidos en específico, en este momento no podría mencionarlos porque al final sería comprometer lo que está como un escenario y no como una afirmación. Pero te digo una cosa, todo da para poder entender que aquí hay sectores que les conviene más no ir a primaria, sino generar un falso consenso para poder nombrar algún candidato en lugar de ir a unas primarias para que se adquiera legitimidad. Y Ahora, eso se da como consecuencia, Marjorie, del hecho de que hay procesos o ha habido procesos de negociación en donde se ha adelantado la posibilidad de generar el cambio de fecha de las elecciones presidenciales y ahora se van a empezar a develar, porque ya este fin de semana empieza nuevamente el proceso de negociación de México, primero con lo que entiendo se ha dicho por medio de comunicación, se ha filtrado que es un tema de ayudas humanitarias, un monto designado por la ONU para poder ejecutar recursos en Venezuela, y después, semanas después, va a empezar el proceso político en donde se va a hablar del tema de la fecha de las elecciones presidenciales. Ahora, se ha hablado acerca de las exigencias que hace la plataforma unitaria para la inscripción de posibles candidaturas, como el 0,5% de las firmas del padrón electoral. ¿Para quiénes aplica esta exigencia? Mira, cuando nos reunimos con Omar Barbosa, él nos explicaba que este 0,5% aplicaba para las organizaciones que no son parte de la plataforma unitaria. Aun cuando el reglamento en el artículo 27 y 28 hablan claramente de que se aplicará el 0,5% para aquellas iniciativas propias eh, o aquellas candidaturas que no están respaldadas por partidos políticos, pues, sin embargo, el mismo Mar Barbosa nos hablaba de la necesidad de que incluso todos participaran en la recolección de firmas. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en recoger las firmas, lo que sí nos parece un acto de inequidad es el hecho de que algunos partidos políticos sean reconocidos como partidos políticos y otros no lo sean para el tema de la validación o no y la recolección del 0,5%. El reglamento es muy claro, el 0,5% es para iniciativas propias. Hay casos en donde por parte de la plataforma unitaria hay postulaciones que son parte de partidos políticos que han sido proscritos por el Consejo Nacional Electoral. Sería lamentable que también sean proscritos por la plataforma unitaria. En todo caso, ayer al final de la tarde, algunos miembros de la plataforma unitaria se comunicaron conmigo para informarme que en el caso de nosotros no debería aplicar la recolección del 0,5 porque somos reconocidos como partido. Esta afirmación, más allá de ser una afirmación absolutamente lógica y pertinente desde el reglamento, he pedido que sea certificada, o sea, que haya un pronunciamiento por parte de la plataforma unitaria en relación a cuál es el criterio exacto y si hay algún criterio de inequidad, porque el reglamento siendo claro, sin embargo, si se aplica de manera arbitraria, pues puede salpicar a cualquiera que siendo parte de un partido u organización política, en el caso de nosotros, que tiene hasta 5 años de existencia, pues lamentablemente se trata de meter en un saco inequívoco, un saco equivocado, mejor dicho, que no tendría ningún sentido. Ahora, insisto, el Justo con ese... 0,5% de las firmas puede ser un acto importante de recolección, de movilización. Si llegamos al acuerdo de que todos lo vamos a recoger para movilizar, yo creo que está muy bien. Ahora, si es una cosa para excluir, no estamos de acuerdo. He visto posiciones muy frontales, por ejemplo, de María Corina Machado, que habla con nombres y apellidos de esas personalidades de la oposición que pueden estar involucradas con casos de corrupción y hace los señalamientos. Entiendo tu posición y lo respeto, que no quieras emitir en este momento nombres y apellidos, pero ¿no los hace a todos entrar en un mismo saco? Es decir, para la persona que los está viendo, para los electores que están como decepcionados de un nuevo proceso electoral porque no se saben las condiciones, no son estos señalamientos como, digamos, no transmite esa sensación de que para qué vamos a movilizarnos para votar si no creemos en la gente que está proponiendo estas elecciones. No, Marjorie, yo creo por el contrario
que la necesidad de hacer denuncias, de hacer observaciones en relación con el proceso, de hacer sugerencias, de hacer reclamos, es una visualización clara de que en el sector de la oposición hay criterio democrático. La democracia es producto de los disensos. Si hay diferencias, sobre las diferencias, entonces tratamos de buscar las coincidencias. Y creo que la madurez del pueblo venezolano es suficiente como para entender que, a diferencia del partido de gobierno, en donde lo que prevalece es el estalinismo, lo que prevalece es una concepción hegemónica, en donde el que está a la cabeza es el que dice todo lo que tiene que hacer el resto de su organización política. Pues por el contrario, en la oposición somos heterogéneos, somos diversos, hay pluralidad y tenemos que ponernos de acuerdo, y el ejercicio de la democracia es ponernos de acuerdo y ser mucho más democráticos, incluso en momentos en donde la autocracia se impone como modelo en el país. O sea, ante lo que no es democrático, nosotros tenemos que mostrar mayor capacidad de democracia. Eso sí, Marjorie, con madurez. No podemos nosotros estar siendo carritos chocones, ni tampoco atentando en contra de la unidad de la oposición, ni tampoco siendo más papistas que el Papa. Nosotros no pretendemos, en el caso del Movimiento de Democracia e Inclusión y de mi candidatura, erigirnos como los puros. Además, porque no lo somos. En mi caso, yo vengo del chavismo y rompí con ellos en el 2013 y hemos estado haciendo un esfuerzo de constitución de una fuerza propia que atraiga al exchavismo y al chavismo crítico, junto con aquellos que critican la conducción política de la oposición venezolana desde el G4 en los últimos años. Y lo hemos logrado sin purismo, pero con mucha transparencia y además con mucha capacidad crítica y propositiva para poderle decir al venezolano que es posible construir una verdadera democracia en Venezuela y que no nos podemos acostumbrar a que venga un líder, un mesías, a decirnos lo que tenemos que hacer y nosotros, obedientes, tenemos que acatar las instrucciones sin la capacidad de poder tener esta bondad, este don del discernimiento. Ahora, Nigmer, en medio de tanta pluralidad y tantos precandidatos, una vez que se elija ese candidato único, ¿crees que será respetada esta decisión por todos los partidos políticos? Mira, si se dan las primarias, como lo hemos analizado, porque además nosotros creemos que las primarias son el método que puede permitir en este momento generar la mayor legitimidad posible de quien sea electo, sin duda alguna, que el compromiso de quienes estamos participando, primero es obtener la victoria. O sea, el compromiso de nosotros es poder convencer a la mayoría de que la propuesta que nosotros estamos formulando es una propuesta que puede permitir la unificación de la población venezolana para un gobierno de transición. La propuesta de Nigmer Evans básicamente es la necesidad de una reconciliación social junto con el ejercicio de un gobierno de transición, articulando con todos los sectores de la oposición venezolana que no estén comprometidos con ningún tipo de cuestionamiento ético ni moral en ese sentido. Ahora, si nosotros logramos eso, vamos a avanzar hacia la posibilidad de un proceso de primarias en donde el compromiso de cada uno de nosotros tenga que ser apoyar a quien gane. Y ahora, el que gane tendrá que además hacer el ejercicio de incluir al resto, porque aquí, aún a pesar, Marjorie, de que nosotros pedimos como Movimiento de Democracia e Inclusión que hubiese una instancia, un primer nivel de escogencia de la conducción política de la oposición venezolana y también la escogencia del candidato, sin embargo, aquí al final lo que se está decidiendo es que quienes participemos en las primarias vamos, dependiendo de la cantidad de votos que logremos, vamos a convertirnos en la nueva dirección política de la oposición. O sea, el hecho va a hablar por sí mismo y sobre eso el compromiso hacia la unificación de las acciones para la posibilidad del rescate de la democracia en Venezuela tiene que ser parte clave e importante de este ejercicio. Ahora, Nigmer, tú que has estado en ambos lados, que conoces desde las filas del chavismo lo que se piensan y cómo se manejan, y también desde las filas de la oposición, ¿cuáles son tus expectativas con esta nueva reunión que puede ser en México o en cualquier otro país sobre las condiciones para que se den unas elecciones libres y justas en Venezuela? Mira, yo creo que las expectativas sobre las negociaciones en relación a lo que vive la población venezolana cotidianamente es de absoluta decepción y desencanto. Hoy
hoy ningún venezolano aspira a que el proceso de negociación genere algún tipo de resultado porque ha perdido credibilidad. Ahora bien, eso es la percepción que uno recoge cotidianamente en los contactos con las comunidades, con la ciudadanía. Al parecer, lamentablemente y nuevamente en el margen de la extraoficialidad, se entiende que este fin de semana se va a anunciar un monto, no sé si 3.000 millones de dólares rescatados de los recursos de Venezuela para poder ser administrados por la ONU en relación con una política de ayuda humanitaria que va a empezar a atender también el tema de los servicios públicos. Si esto es así, tal como medios de comunicación internacionales y nacionales han informado, pues seguramente se empezará a generar una nueva expectativa sobre las negociaciones porque va a empezarse a ver un resultado concreto que beneficia a la población venezolana. Ojalá sea así. Yo tengo que dudar permanentemente de la voluntad de quien hace ejercicio del poder hoy de querer hacer las cosas bien. Pero si se ha logrado y se ha avanzado en esos términos, bienvenido sea. Y ojalá que la definición que se haga desde el punto de vista político sea la del cumplimiento de la Constitución, que es lo único que nosotros estamos pidiendo. En pocas palabras, que haya unas elecciones libres, transparentes, que sean verificables, que haya condiciones para poder participar en términos de igualdad en un proceso electoral y que este proceso electoral se dé en el marco de la Constitución lo más pronto posible y además haya liberación de los presos políticos, haya una serie de condiciones que se den favorables para que el pueblo venezolano adquiera la confianza de poder participar en un proceso electoral conducido por el poder electoral, que lamentablemente hoy no es poder ni es electoral, sino que termina siendo la sucursal del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, cuando se da una negociación, alguien cede, pero también obtiene algo a cambio. ¿Cuál sería esa medida de presión que puede utilizar la oposición o la comunidad internacional para que se propicie este diálogo real, sincero, con la administración de Nicolás Maduro cuando los especialistas dicen que está en su mejor momento? Bueno, sin duda que hay un interés supremo por parte del sistema conducido por Nicolás Maduro, de que haya mayor reconocimiento internacional y de que haya acceso a los recursos que están siendo retenidos por diversos países como consecuencia del no reconocimiento de la legitimidad del gobierno de Maduro de las elecciones del 2018. La suspensión de algunas sanciones o de la mayoría de las sanciones sería para el gobierno sin duda alguna un incentivo importante. Pero además pareciera que otro incentivo que se ha encontrado por parte de algunos sectores de la oposición venezolana es que desaparezca el llamado gobierno interino. Sobre la desaparición del gobierno interino y la posibilidad de que haya un reconocimiento paulatino de la legitimidad de Maduro, que también debe estar acompañado de una contraparte, que es la posibilidad de que haya elecciones que sean reconocidas, valederas y que haya condiciones para ello, pues pareciera que está el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque al final Maduro lo que quiere es tener acceso al dinero que está retenido como consecuencia de las sanciones y que es de Venezuela. Está desesperado por tener el control de Citgo y poderlo vender. Al final lo que quiere es recursos inmediatos que puedan permitir pues seguir con sus planes de establecimiento de acciones hegemónicas. Y bueno, aún a pesar de que este es el objetivo de ellos, sin embargo, en un proceso de negociación, si al final podemos lograr que vuelva la democracia a Venezuela, pues me imagino que en el contexto de este proceso de negociaciones se estará evaluando hasta qué punto se liberan las sanciones, hasta qué punto se va avanzando en relación con la posibilidad del acceso a estos recursos. Cuestión, por supuesto, que pasa inevitablemente por el debate de la opinión pública en relación a si efectivamente las medidas y las decisiones que se vayan tomando van a ser realmente para beneficio de la población venezolana o no. Nigmer, qué bueno que tocas este tema. Por un lado, miembros del interinato dicen que cuentan con el apoyo de la comunidad internacional. Por otros, sectores de la oposición aseguran que se le va a dar el fin al interinato. Se habla incluso que para el mes de enero del próximo año. ¿Qué piensas tú y en todo caso el fin del interinato, cómo afectaría a la oposición? Mira, yo pienso lo que piensa el pueblo venezolano. El pueblo venezolano, todo, ya no es parte, todo, simplemente
no siente que existe un gobierno interino. No tiene capacidad de maniobra, no hace absolutamente nada que sea favorable a la población venezolana. Hace una rendición de cuentas y dice tener y gastar una serie de recursos que no llega a la población venezolana, y además el presidente del gobierno interino está en campaña electoral, profundamente contradictorio. Además va y le pide a Maduro que adelante las elecciones o que ponga las elecciones ya. Bueno, sin duda alguna, si es el presidente interino, debería tener la facultad de determinar cuáles son o incidir en el tema de la fecha de las elecciones, y no pedirle al otro que considere ilegítimo que ponga la fecha. Entonces, con base en esas contradicciones y en el respeto además a Juan Guaidó, a quien considero un joven venezolano que ha entregado parte de su vida en el sacrificio de tratar de restablecer el orden democrático en Venezuela, lo que hay que aceptar de manera definitiva es que ese experimento falló. Y al fallar ese experimento, la comunidad internacional tiene inmediatamente que generar reconsideración de lo que fue un muy arriesgado y creo que incluso costoso experimento. Nosotros, desde el principio, cuando tuvimos la posibilidad de tener comunicación fluida con Juan Guaidó, al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, le dijimos que era un error que él se juramentara como presidente interino. Lo hizo y después vino el 30 de abril. Pues sin duda alguna que error tras error, lo que hizo fue lamentablemente desinflar la expectativa de una transformación y cambio con un liderazgo joven, renovado, que pudiese hacer todos los esfuerzos por rescatar la democracia desde la Asamblea Nacional. Hoy nosotros despachamos a ese tema de una manera muy clara y muy contundente. Estamos en Venezuela y nos guste o no nos guste, el que tiene el poder en este momento se llama Nicolás Maduro. El que fue capaz de meterme preso durante más de 51 días fue Nicolás Maduro, por lo tanto él tiene el poder. Un presidente puede ser legítimo o no puede ser legítimo, pero es presidente porque tiene el control de los poderes públicos y de la Fuerza Armada, y en ese sentido, pues Maduro tiene esa capacidad de incluso lograr que el presidente de Colombia venga a reconocer su investidura, más allá del tema de la legitimidad. Cuestionar la legitimidad de Maduro no implica no reconocer que es el que ejerce el poder y por lo tanto manejarse en los términos adecuados, sabiendo que estamos en un sistema autocrático y que debemos, para rescatar la democracia, avanzar con cautela, con sagacidad y con mucha capacidad de persuasión, porque al final la mayoría del pueblo venezolano es el que va a poder dar al traste de manera organizada con este modelo autocrático que se desarrolla en Venezuela. Nikimer, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, ¿cuál crees tú que van a ser los candidatos del G4? Mira, eso lo sabrán los partidos que forman parte de la plataforma unitaria. Yo entiendo primero que el G4 ya no existe. Las diferencias entre los cuatro partidos ha hecho que ya no tengan una capacidad de nucleación propia. Se han disuelto en la plataforma unitaria, pero la confrontación que existe entre Voluntad Popular y el resto de los partidos hace que ya no sea un G4, quizás sea un G3 más 1 o más 7, más 6. No sé, estas fórmulas que no nos explican absolutamente nada. Lo cierto es que las candidaturas están en este momento en debate interno en el caso de algunos partidos políticos, y vemos como algunos tienen hasta 2 y 3 precandidatos todavía. Aspiramos que resuelvan sus problemas, aspiramos que resuelvan sus contradicciones internas y que puedan presentarse con una sola fórmula o, más sencillo todavía, que me apoyen a mí. Si hoy se decide la fecha de las primarias y posteriormente la administración de Maduro solicita el adelanto de las elecciones presidenciales, ¿qué opciones tiene la oposición? Mira, ese es el gran temor que se nos ha presentado a quienes hemos dicho que debemos apresurar un poco el tema de las primarias. Si hay un adelanto de elecciones, sin duda alguna que se va a imponer la tesis que te he comentado hace un rato por parte de algún sector de la oposición venezolana de generar un falso consenso, o sea, una imposición, y esta imposición va a generar desunión en la oposición venezolana. Por eso es que las primarias son el mecanismo más idóneo para poder avanzar en la legitimidad de un candidato y de una nueva conducción política. Ojalá este tipo de cosas no pase.
nosotros hemos advertido que nos pueden agarrar de sorpresa y que no tienen ningún sentido porque esto se está advirtiendo ya desde hace meses. Claro, esto es como el En ese lobo. sentido, claro, en ese sentido es absurdo que esto suceda. Ojalá los tiempos que se están calculando para el tema de las primarias vaya de la mano con un proceso de negociación y no que el proceso de negociación vaya por un lado y las primarias vayan por otro, porque no creo que los dos sectores desconozcan, que son de la plataforma unitaria, cómo van los sentidos de negociación y al final se revele una tramoya que vaya en contra del ejercicio de las primarias que se están demandando desde el principio de año. Gracias por esta interesante entrevista, Nickmer. Feliz día y será hasta un próximo encuentro. Gracias a ti, Marjorie, a todo el equipo de BPI. Estábamos conversando con Nickmer Evans, hablando sobre el tema de las primarias. Él es el presidente del partido Movimiento, Democracia e Inclusión. Hacemos una breve pausa. Antes se los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que desde ya ustedes tomen sus previsiones.